Bloque 5.2, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Vale, en primer lugar, decir que las Cortes de Cádiz son unas Cortes convocadas de forma general y extraordinaria. ¿Qué significa esto? En primer lugar, Cortes Generales significa que son unas Cortes convocadas para representar a todo el país y elegidas por el voto de todo el país, ¿vale? A nivel nacional. Y extraordinarias quiere decir simplemente que están fuera de lo común, que no están planificadas y que no se sabe cuándo va a haber otras, sino que eso debe quedar fijado por las propias Cortes de Cádiz, ¿vale? Se convocan con carácter general y extraordinario en 1810 por esa Junta Suprema Central que asumió la regencia de España mientras Fernando VII estaba secuestrado en Francia. Se convocan lógicamente en Cádiz. ¿Por qué Cádiz? Por ser una de las pocas plazas que le quedan a los españoles libres de la invasión francesa y la que se espera que siga siendo libre de esa invasión gracias a la defensa que los británicos hacen de su puerto. Por eso las Cortes de Cádiz en Cádiz. En fin, en cuanto a la composición de las Cortes. Bueno, primero hay que decir que las Cortes son elegidas por sufragio universal masculino, evidentemente, por lo cual no se vota por estamento y tampoco se elige por estamento. Por lo tanto, buena parte del pueblo español vota en estas elecciones y también buena parte del pueblo español es votado en estas elecciones. Ya no solo los líderes naturales, que son la nobleza y el clero. En fin, en primer lugar, decir que las Cortes tienen una composición heterogénea en cuanto a composición social e ideologías representadas. Por ser breve, básicamente habría tres ideologías o posturas políticas representadas en las Cortes. Por un lado, los absolutistas, gente que plantea simplemente que las Cortes de Cádiz deben ser disueltas, nada más crearse, porque en una España borbónica en la que se espera que vuelva Fernando VII, tal y como reinaba su padre, no hay lugar para cortes, para constituciones, ni nada parecido. Todas estas cosas son demasiado modernas, demasiado anti-Fernando VII y recuerdan demasiado a ese estatuto de Bayona que impusieron los franceses. Por tanto, los absolutistas no quieren oír hablar para nada de Cortes de Cádiz, a pesar de lo cual se presentan a las elecciones para formar parte de ellas. Los liberales, en el otro extremo político, serían los que quieren caminar grandes pasos hacia una monarquía, sí, en eso estamos todos de acuerdo, en que vuelva Fernando VII, pero una monarquía con unos poderes muy limitados en la cual se avance hacia una monarquía constitucional, es decir, un rey que comparta su poder con unas cámaras legislativas, con un parlamento elegido por el pueblo y por tanto un avance, aunque sea lento, hacia la democracia en España. Y en medio estarían los moderados, gente que viene de la élite ilustrada, como por ejemplo el ministro Jovellanos de Carlos III, que quieren una vía intermedia entre la monarquía absoluta y la monarquía constitucional o simbólica, en la cual, según los moderados, también en la figura de Fernando VII, lo ideal sería combinar la presencia del rey con poder ejecutivo y la presencia de una constitución que dé a las cámaras el poder legislativo. En fin, esas son las tres posiciones ideológicas. ¿Qué grupo ideológico va a tener más representación como resultado de esas elecciones en las que votan los españoles varones mayores de edad? Pues evidentemente los españoles que ansían que vuelva su rey Fernando VII y que son demasiado atrasados en su ideología para querer algo tan etéreo como una democracia, votan masivamente por el bando absolutista. Y sin embargo, las Cortes se van a formar en 1810 con una mayoría liberal. ¿A qué se debe esto? Lo veremos con detalle, pero sobre todo se debe al hecho de que, diputados de toda España y de América han sido elegidos para representar a todos esos territorios en Cádiz. Ahora bien,
¿Cómo leches hace un diputado vasco, navarro, gallego, catalán para cruzar un país completamente ocupado por las tropas francesas, entrar en una ciudad asediada por tierra y mar como Cádiz y tomar posesión de su cargo? Evidentemente, hay muchísimos problemas y dificultades para que los diputados electos, que como digo, tienen una mayoría de absolutistas, para llegar a la ciudad de Cádiz. Eso es lo que va a hacer que, entre que llegan y no llegan, que pasarán años, esos diputados electos sean sustituidos por comerciantes, financieros, burgueses gaditanos. Los burgueses gaditanos, que están disponibles, porque ya están dentro de la propia ciudad, y son la élite económica de esa ciudad, tienen una ideología liberal. Por lo tanto, se sustituye a absolutistas que no pueden llegar por liberales que ya están ahí, y eso es lo que hará que la composición de las Cortes de Cádiz tenga una mayoría inicialmente liberal, aunque eso es todo lo contrario de lo que votó el pueblo español. Ya veremos todo esto y sus consecuencias. Básicamente que hay esas tres ideologías y, en cuanto a composición social, también todos los estamentos están representados. La alta nobleza y el alto clero, evidentemente, tienen posturas absolutistas de mantener el antiguo régimen. La burguesía, evidentemente, tiene posturas liberales de pasar a un nuevo régimen liberal en el cual la burguesía y el dinero sea realmente quien gobierne los estados. Al romperse la división por estamentos, ellos serían los nuevos privilegiados. Y luego, parte del bajo clero y de la baja nobleza sí que adoptarían posturas moderadas, no ya absolutistas, simplemente porque recuerdan perfectamente lo que pasó en España, la sucesión de desastres con ese rey absoluto que era Carlos IV, y no creen que su hijo Fernando VII esté en condiciones de volver a tener un poder absoluto como su padre. Los moderados del bajo clero y la baja nobleza piensan que la única posibilidad de que España siga siendo monárquica y no sufra una revolución como la francesa en la que se corte la cabeza a los Borbones, pasa porque España se abra mínimamente en lo político y democrático. Es decir, en resumen, los muy privilegiados, alta nobleza y alto clero, tienen posturas absolutistas. Los poco privilegiados, la burguesía principalmente, porque el pueblo no tiene demasiado que opinar en política, tiene posturas liberales, y este grupo intermedio de moderados serían el bajo clero y la baja nobleza, que creen que la única forma de mantener viva la monarquía borbónica es modernizarla siquiera un pelín, ¿vale? En fin. Ambiente de reforma. Evidentemente, en 1810, nada más se abren las Cortes de Cádiz, hay un enorme ambiente de reforma. Vamos a ver su evolución porque es muy curioso el por qué las Cortes de Cádiz funcionan como funcionan, y se debe a esto, a esta dificultad técnica y física de los diputados elegidos de mayoría absolutista para llegar a Cádiz. La composición de las Cortes se modifica muchísimo en tres momentos de la historia. En 1810, cuando se crean; en 1812, cuando promulgan la Constitución de la Pepa; y en 1814, cuando se clausura. El equilibrio de poderes entre las tres ideologías se transforma muchísimo. ¿A qué se debe esto? Muy sencillo. En 1810, cuando se abren las Cortes, de los 300 diputados electos, solo 104 consiguen llegar. Por tanto, 2/3 de las cámaras, gente que no consigue llegar, la mayoría de diputados absolutistas, son sustituidos por diputados liberales gaditanos, porque los gaditanos ya están aquí. Y al ser una ciudad comercial, la mayoría está gobernada por la burguesía liberal. Total, que en 1810 tendríamos un equilibrio de poder a favor totalmente de los liberales, dado que 2/3 de la Cámara, de las Cortes, son sustitutos, liberales gaditanos. Los absolutistas y los moderados son minoría. Eso explica que en 1810 la legislación de las Cortes de Cádiz sea muy moderna, como veremos a continuación. Luego, en 1812, han pasado 2 años,
Napoleón se ha marchado con su ejército a Rusia, algunos diputados más consiguen llegar a Cádiz y ahora son ya 184 de los 300 elegidos los que consiguen poner un pie en la ciudad y tomar posesión de su asiento. Por tanto, 90, 80 sustitutos liberales saltan de ahí y dejan su puesto a diputados absolutistas que fueron los elegidos de verdad. Esto, ahora que solo hay 116 sustitutos y 184 titulares, el resultado en las Cortes se va pareciendo mucho más a lo que votaron los españoles en esas elecciones. Por tanto, en 1812 habrá un empate técnico entre los diputados liberales y los absolutistas, con esa pequeña minoría moderada actuando de engranaje entre ambos. Esto explicará que la Constitución de 1812 sea muy moderada, pues aúna principios modernos de los liberales con principios anticuados y tradicionales de los absolutistas. Y por último, ya en 1814, cuando la guerra está a punto de ganarse, o ya se ha ganado del todo, y apenas quedan problemas para moverse por la península, consiguen llegar ya 223 de los 300 diputados electos, la mayoría con una ideología absolutista, y ahora que los absolutistas tienen la mayoría absoluta en la Cámara, su decisión es cerrarla. Las Cortes de Cádiz no sirven para nada, las cerramos, echamos para atrás la Constitución y simplemente nuestra única acción desde el gobierno de las Cortes de Cádiz es cerrarlas y crear unas Cortes ordinarias en Madrid, cuya única función es aplaudir al rey Fernando VII cuando regrese a tomar el poder absoluto que los españoles han decidido. ¿De acuerdo? Por tanto, la composición de las Cortes cambia mucho a raíz de las dificultades y luego cada vez menores de los diputados que fueron elegidos de verdad, de mayoría absolutista, para llegar a la ciudad de Cádiz. Pero bueno, hay que decir que, evidentemente, en 1810, los liberales gaditanos, siendo conscientes de que su mayoría en las Cortes tiene fecha de caducidad, por todo esto que decimos, que los absolutistas irían llegando poco a poco, pues crean un enorme ambiente de reforma. ¿Qué significa esto? Que se hacen un montón de medidas modernas, pensando que quizá, una vez promulgadas, será más difícil para los absolutistas echarlas para atrás. Tendríamos, por ejemplo, el decreto de libertad de imprenta para poder crear ya propaganda política, poder crear sátiras de los personajes, la atención a la opinión pública y la profusión de la prensa política. ¿De qué va esto? Pues muy sencillo. Los liberales quieren que los españoles en su conjunto se empapen de ideas modernas, ideas revolucionarias, ideas liberales, democratizantes, que están triunfando en toda Europa. Por tanto, decretan la libertad de imprenta para que todos esos libros modernos, democratizantes de Europa puedan llegar a España y caer en manos de españoles que los lean y aprendan esas ideas nuevas. Hasta entonces, todos esos libros modernos se consideraban peligrosos y por tanto, si un español venía con un libro desde Alemania, por ejemplo, a España y era un libro prohibido porque era peligroso para los privilegios de los reyes, muy probablemente tanto el español como el libro acabasen en la hoguera. Para evitar esto ahora y que los españoles aprendan de verdad que hay un mundo más allá del absolutismo regio, se decreta la libertad de imprenta, entre otras cosas. Pero bueno, nos interesa entretenernos principalmente en la labor legislativa de estas Cortes liberales en 1810 y luego en ese gran producto intermedio entre liberal y absolutismo que es la Constitución del 12. Primero, rápidamente, la labor legislativa de las Cortes en 1810 y 11. La soberanía reside en la nación, es decir, soberanía popular. El pueblo es el soberano. El pueblo, es decir, los de abajo, tenemos el poder y lo ejercemos hacia arriba, eligiendo a representantes que nos representen en las Cortes simplemente por una cuestión práctica, porque 15 millones de españoles no podemos estar votándolo todo, sino que somos los soberanos y delegamos nuestro poder hacia arriba, hacia los representantes. Esto es justo lo contrario de lo que ocurría anteriormente, cuando la soberanía era del rey, el de arriba,
y la ejercía sobre sus súbditos, hacia abajo. Ahora se promulga la soberanía nacional, el principio básico de cualquier democracia, el gobierno del pueblo, soberano. Igualdad ante la ley, ¿vale? Ya el modelo estamental de privilegios jurídicos de distintos tribunales para un noble, para un pueblo llano, etcétera, distintas leyes, distintas penas, distintas condenas, todo eso suprimido. A partir de ahora, igualdad ante la ley. Ante un mismo delito, da igual de qué estamento sea una persona culpable, se le aplicará la misma condena, al menos teóricamente. Y esta igualdad jurídica que se instala entre todos los españoles, acabando con esa idea estamental de señores y siervos, también se amplía hacia las colonias americanas, decretándose la igualdad jurídica total entre españoles y americanos blancos, importante, no negros ni indígenas. O sea, las Cortes de Cádiz son liberales y modernas, sí, pero sin pasarse, ¿vale? ¿Por qué se hace este gesto hacia América? Pues sencillamente porque América ha aprovechado la invasión napoleónica de España para hacer su propia guerra de independencia. Gente como Simón Bolívar, José Martí, están luchando en América para independizar sus países, Colombia, Argentina, Perú, Chile, de la metrópoli española. Por tanto, para intentar convencer a los americanos, las colonias americanas, de que continúen formando parte del Imperio Español, se les intenta igualar en derechos jurídicos con los españoles, ¿vale? No a los indios y los negros, porque por una cuestión racial siguen considerándose ciudadanos de segunda o ni siquiera ciudadanos, pero sí entre españoles y americanos. Y bueno, en esta línea, un montón de reformas liberales que sentarán las bases de lo que más adelante, en el reinado de Isabel II, será la ideología liberal y sus medidas. Básicamente, reformas como la libertad de imprenta, ya lo hemos dicho, decreto de libertad de imprenta, la abolición de la tortura, ya nadie puede ser torturado física o psicológicamente para arrancarle testimonio, porque esto lo hacía la Inquisición y solía dar lugar a testimonios falsos, supresión de la propia Inquisición, que es un mecanismo súper atrasado, que daba un poder enorme a la Iglesia, a la persecución moral, a la persecución religiosa, suprimida la Inquisición. Curiosamente, en el mismo año que Napoleón la suprime en la España que él gobierna, ¿vale? Curiosa esta coincidencia. Napoleón y José I hacen lo mismo en la España que gobiernan que los liberales gaditanos en Cádiz, suprimir la Inquisición. Todos están de acuerdo en que eso es una institución atrasada, retardataria de cualquier avance científico, técnico, etc. Ojo, lo primero que haga Fernando VII cuando regrese en 1815 será restaurar la Inquisición. Pero bueno, las Cortes de Cádiz la suprimen. Se suprimen los señoríos jurisdiccionales. Esto quiere decir que ya se acabó eso de que en un territorio el señor feudal decida la justicia sobre sus siervos. Ahora son los jueces los que deciden la justicia y aunque tú seas el dueño de la tierra, no tienes ningún derecho legal sobre los campesinos que la pueblen y la trabajan. Se abolen los señoríos jurisdiccionales. Los antiguos consejos, se desamortizan los bienes del clero, importantísimo, eso que empezó a hacer Godoy, de quitarle propiedades a la Iglesia para financiar el Estado y para distribuir las propiedades entre la burguesía, se decreta también ahora, aunque evidentemente esto no va a tener ningún efecto, porque ¿qué podemos desamortizar? Los bienes que tiene la Iglesia en Cádiz. Eso no tiene ninguna importancia. Es más bien un gesto ideológico, de decir que el Estado se va a situar por encima de la Iglesia, con el tema de la Inquisición y con el de la desamortización. Una nueva división en provincias y diputaciones, muy parecida a la que tenemos actualmente y que nace directamente de esa organización en juntas provinciales, ¿vale? Los gaditanos ven cómo funciona el territorio en cuanto a sus habitantes, en cómo se organizan en luchar contra los franceses y esa misma división en provincias aplicarán, según cómo han luchado los distintos pueblos contra la invasión
invasión francesa. Reforma de la hacienda, como siempre ya sabemos, para intentar paliar la ruina económica en la que España está siempre. También esta reforma fracasa, como todas. Y libertad de comercio y de industria. Ya sabemos que los gaditanos liberales son principalmente comerciantes, para los cuales las limitaciones al comercio y a la industria de los monopolios y los gremios suponen un recorte de sus beneficios en sus negocios. Por tanto, ya que están en el poder, aprovechan también para conseguir algún beneficio económico, con esta libertad total de comercio y de industria, que les conviene a ellos por sus negocios. Pero bueno, si esta es la legislación de 1810, importante sin duda, porque sienta las bases futuras, luego tenemos el mejor producto de las Cortes de Cádiz, que es la PEPA, la Constitución de 1812, que tendrá muy poquita vigencia, muy poquita vida útil, pero servirá de un ejemplo, de unos cimientos muy sólidos para todas las constituciones posteriores, del siglo XIX y del XX. Por ser breves, básicamente la Constitución de 1812 se llama la PEPA por haber sido promulgada el 19 de marzo de 1812, el día de San José. También hay quien dice que este día no es elegido al azar, sino que se elige con toda la intención, ya que si en la España ocupada por Francia gobierna Pepe, Botella, en la España gobernada por la Constitución regirá la PEPA, ¿de acuerdo? Se establece esa oposición. El francés con su Estatuto de Bayona y los españoles con nuestra Constitución de 1812, la PEPA. Pero bueno, más allá de lo anecdótico, decir que la Constitución de 1812, dado el momento y la composición de las Cortes en el que se crea, va a suponer una mezcla muy curiosa y muy difícil de conseguir previamente entre principios modernos, democratizantes, fijados en la Revolución Francesa para crear un nuevo régimen constitucional, parlamentario, etc., con principios tradicionales del más antiguo esplendor en España, ¿vale? La tradición española con el absolutismo, con el catolicismo, el gran poder del rey, etcétera, etcétera. Es una mezcla perfecta. Se ponen de acuerdo, curiosamente, los liberales y los absolutistas, con una mezcla de principios de cada uno, y con la mediación constante de los moderados, que hacen de engranaje entre esos dos grandes grupos que a priori no tienen nada que ver. Bien, aquí he hecho una separación entre de estos principios que tiene la Constitución, los que podríamos identificar con la innovación y con la tradición. Curiosamente lo he puesto justo del revés. Básicamente, a la izquierda tendríamos la innovación y a la derecha la tradición. Innovación y tradición. Vale, para que veáis que hay básicamente cierto equilibrio entre ambos. En primer lugar, por ir uno por uno, la soberanía. La soberanía es nacional. Tal y como se estableció en 1810, ese principio también rige la Constitución de 1812. El pueblo es el soberano y ejerce el poder hacia arriba, eligiendo sus representantes para que gobiernen en su nombre. Esto significa que en el momento que el pueblo esté descontento con su soberano, con sus representantes, los puede deponer, porque el poder está en el pueblo, en el conjunto de ciudadanos españoles. Esta es la base de cualquier democracia. El soberano no es el rey, ni nadie nacido, ni nobles, ni ningún privilegiado, sino que es el conjunto del pueblo, de la nación. La base de cualquier democracia y por tanto un elemento profundamente innovador. También lo son una amplia declaración de derechos y libertades. Ya sabemos, derechos y libertades los puede tener un ciudadano. Un súbdito de un rey no tiene nada. El único derecho que tiene es el de obedecer a su monarca. Dado que ahora los españoles, con un texto constitucional, son ciudadanos de un país, llevan asociados una serie de derechos y libertades, como algunos que ya hemos destacado: el habeas corpus,
la libertad de imprenta, el derecho de asociación, el derecho a no ser torturado, en fin. Y además, la igualdad jurídica, la igualdad legal. Eso que ya hemos comentado, todos los españoles, incluido el rey, ojo, incluidos también los nobles, todo el clero, incluidos también los americanos blancos, todos iguales ante la ley. Ya no habrá tribunales especiales, ni códigos legales distintos, ni nobles que ejercen la ley sobre sus siervos. Nunca más, se supone. Ahora, igualdad total ante la ley, lo cual también es profundamente innovador. Que Fernando VII, según este texto, sufra la misma pena por robar un pedazo de pan que un mendigo es algo completamente revolucionario y sin precedentes. Bien, sufragio universal masculino. Esto significa que, dado que el pueblo es el soberano y está compuesto por ciudadanos, el pueblo vota. ¿Quién vota? Todos los españoles mayores de edad. Evidentemente, este apellido masculino nos va a perseguir durante todo el siglo XIX, ¿vale? A las mujeres no se las considera ciudadanas ni sujeto de derecho, sino un objeto de derecho, una pertenencia de su hombre más cercano. Por tanto, ese es un escollo que todavía ni se piensa en salvar. Sufragio universal masculino. Pueden votar todos los españoles, varones, independientemente de su nacimiento o de su riqueza, lo cual también es muy innovador. La milicia nacional. La milicia nacional básicamente va a ser una especie de ejército popular, es decir, una parte del pueblo, de estos varones que tienen la soberanía y que votan, se van a entrenar una vez cada mes en usar las armas de fuego, simplemente para actuar como una milicia, es decir, un cuerpo armado que en el momento que alguien amenace a la Constitución o al régimen democrático que se crea con ella, ellos deben tomar la arma y con ese entrenamiento que han ido recibiendo, luchar para defender el régimen constitucional. Esto se incluirá en todas las constituciones liberales, pero nunca tendrá ningún efecto real, porque en el momento que llega Fernando VII y dice, esta constitución fuera, la milicia nacional no mueve ni un dedo. Pero bueno, como principio está bien que, dado que la constitución otorga derechos al pueblo, sea el pueblo quien la defienda, independientemente de quién la ataque. Otro principio innovador. Y bueno, por último, la libertad económica, de que ya hablábamos. Esto es una cuestión bastante interesada por parte de los liberales, en el sentido de que, dado que ellos quieren prosperar con sus negocios, quieren libertad de comercio, no más monopolios, ni el comercio controlado por la corona, quieren libertad de industria, no más gremios, ni las fábricas controladas por instituciones muy jerarquizadas y muy limitadas, sino libertad total para hacer negocios y para conseguir fortuna. Todo esto son principios innovadores. En el centro tendríamos la división de poderes, que también es innovadora, pero a la vez es tradicional, en el sentido de que sí, los poderes están divididos, no los tiene todo el rey, pero el rey va a tener, como vamos a ver, un poder ejecutivo enorme, nombrar su gobierno, promulgar las leyes, o sea, la división de poderes sí, pero el poder legislativo para las cortes y el ejecutivo para el rey y el judicial supuestamente independiente. Pero bueno, la división de poderes sería algo intermedio entre la innovación y la tradición, porque se dividen los poderes, pero aún el rey sigue siendo poderosísimo. Y pasando a los elementos tradicionales, pues, en primer lugar, importantísimo, el catolicismo es la religión oficial del Estado, o sea, España es un país confesional, cristiano, católico, apostólico, romano. No es ateo, como los países revolucionarios de Francia, no es deísta, no se acepta ninguna religión, excepto el catolicismo. Y tampoco se acepta no promulgar ninguna religión, no profesar ninguna religión. No hay libertad de creencia, no. Entre todas esas libertades no se incluye la libertad de creencia.
España tiene una tradición católica que se debe respetar y por tanto el catolicismo es la religión oficial del Estado, o sea, todo se jura en el nombre de Dios y la única legal y obligatoria, el catolicismo. Evidentemente esto es totalmente tradicional. Los diputados, es decir, hemos dicho, todo el mundo puede votar, esto es muy innovador, pero ¿quién puede ser votado? Ajá, solo pueden ser votados y por tanto gobernar el país en representación del pueblo los ricos. Solo los ricos. Una cosa es que el pueblo sea el soberano y otra que nos gobiernen los pobres. Eso jamás. Los gobernantes, por mucho que sean elegidos entre el pueblo, deben ser ricos. Deben tener propiedades, rentas propias, un estatus económico fuerte. Por tanto, nobles, alto clero o burgueses. ¿Vale? Esto también sería un punto tradicional. Que sigan gobernando de una forma o de otra los de siempre, los que tienen el dinero y no los pobres. Siguiendo, la monarquía es moderada, es decir, no es una monarquía absoluta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero tampoco es ni mucho menos una monarquía constitucional o simbólica, como querían los liberales. Es una consecución de los moderados. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente, el rey va a tener un poder enorme. El rey va a poder nombrar a su gobierno, como decimos aquí. Por tanto, el pueblo no elige al gobierno, elige a las cortes. Pero aparte, al margen de esta, está el rey, que por supuesto designa a su sucesor y que quita y pone los ministros y todo el resto de altos cargos políticos como le venga en gana. Por tanto, el rey sigue teniendo un poder enorme a la hora de limitar el poder de las cortes. ¿En qué se traduce esto? Pues por ejemplo, digamos que las cortes, que tienen el poder legislativo, promulgan una ley. El rey, que tiene el poder ejecutivo, es el encargado de difundirla y hacer que se aplique. Pues bien, él, primero, puede quitar y poner a su voluntad a los ministros que no le vengan bien o que no obedezcan en todo a lo que él decida. Y segundo, más importante, la Constitución, dado que él tiene el poder ejecutivo, le reconoce la capacidad de veto transitorio. ¿En qué consiste la capacidad de veto transitorio? Pues básicamente el rey tiene la potestad para cualquier ley que aprueben las Cortes paralizarla durante 2 años enteros. Simplemente, si las Cortes, imaginemos que las Cortes, con sus 300 diputados, todos se ponen de acuerdo en una misma ley. El rey, todavía con esta Constitución, mantiene un poder tan enorme que no tiene más que decir, aplico mi derecho de veto. Y la ley queda paralizada durante 2 años enteros. 2 años a nivel de política es un tiempo muy largo. En 2 años, la situación en las Cortes, la composición, las elecciones, puede cambiar completamente. Por tanto, el rey en la práctica tiene la capacidad de paralizar toda la labor legislativa de las Cortes. Por tanto, sigue teniendo un poder enorme para dejar pasar lo que le conviene y paralizar y detener lo que no, o lo que atente contra los privilegios de los privilegiados, que son sus soportes, y por tanto un elemento súper tradicional. Una monarquía moderada en el sentido de que no tiene los 3 poderes, no es absoluta, pero poderosísima porque tiene el veto transitorio para paralizar al legislativo, porque designa a su gobierno y a todos los altos cargos públicos, que al fin y al cabo son los que gobiernan un país, y porque acumula un poder ejecutivo casi ilimitado. Pero bueno, básicamente esta sería la idea. La Constitución del 12, como sale de una situación de equilibrio entre las fuerzas en la composición de las Cortes de Cádiz, por esa composición de 184 electos, 116 sustitutos entre los liberales gaditanos, es un texto centrado que combina elementos innovadores con elementos tradicionales, con esa pincelada moderada, ejerciendo de engranaje entre ambos. En fin, todo esto realmente supone unos pilares básicos muy importantes y muy sólidos
para todas las constituciones que vendrán después, pero en la práctica, en la propia España de estos años, apenas tiene ninguna aplicación. Primero, en primer lugar, porque ¿dónde se va a aplicar si solo tenemos Cádiz, si solo es libre Cádiz? En segundo lugar, porque cuando llegan los ingleses y estamos ocupados luchando contra Francia, no nos vamos a entretener en todo este tipo de medidas ideológicas. Y en tercer lugar, porque, sobre todo por esto, en el momento en que se produce lo que se llama restauración absolutista, es decir, que esa España liberada ve el regreso de Fernando VII y el rey tiene las manos libres para decidir qué hacer con su España, porque el pueblo le aclama, el rey Fernando VII y los absolutistas, que ya sí está claro que son mayoría en las Cortes, deciden simplemente que esto de las Cortes de Cádiz, de las elecciones, de la Constitución, es papel mojado. Era algo que estaba bien para luchar contra los franceses, mientras los franceses estaban aquí dominándonos, pero que, ya que nos hemos liberado, España no puede volver a su situación natural. ¿Y cuál es la situación natural de España? Una situación de monarquía absoluta, de un rey, Fernando VII, adorado por su pueblo, que gobernará con poderes absolutos una vez más, y por tanto, todo esto que ha ocurrido ha sido un mal sueño. Fernando VII sucede a su padre como rey absoluto, y por tanto, no hay ningún lugar para constitución, para declaración de derechos, para soberanía nacional, ni para absolutamente ninguno de los elementos defendidos por los liberales en las Cortes de Cádiz y en la Constitución de la Pera. Y hasta aquí, con el regreso de Fernando VII.